Mi presentación. Sí, se ve. Ok, bueno, entonces la vez pasada revisamos algunas cuestiones históricas de la genética de poblaciones. Tratamos de definir cuál era el objeto de estudio en la genética de poblaciones y justo en torno a ese objeto de estudio explicamos cómo se desarrolló de manera histórica y mencionamos algunos de los personajes más importantes. No son los únicos. Para revisar un poco más a fondo cómo se ha ido desarrollando, cómo se fue desarrollando esta teoría o las teorías en genética de poblaciones, te recomendaría, por ejemplo, revisar el libro de Hedrick o, bueno, el de Hedrick es uno de los más importantes. Como podemos notar, parte de lo que trata de explicar la genética de poblaciones es la variación, ¿no? ¿Por qué está la variación en la naturaleza, la variación genética? Y de dónde surge y por qué se muestran los patrones en los que los encontramos, ¿vale? Ese sería como el punto medular y el más, la cumbre, digámoslo así, del estudio de la genética de poblaciones, ¿vale? Entender cómo se distribuye la variación en las poblaciones naturales, los factores que llevan a estos patrones y, y cómo se mantiene ahí, por cuánto tiempo, ¿no? En fin, todas esas preguntas serían el meollo del asunto en cuanto a la genética de poblaciones. Pero además, este camino a responder esas preguntas básicas, ¿no? O esas preguntas tan profundas, ¿no? Acerca de la variación genética, nos ha servido para aplicar la genética de poblaciones en distintas formas en varias áreas de la biología, ¿sale? Entonces podemos encontrar de pronto estudios en genética de poblaciones aplicados a la medicina, casi a cualquier área, ¿no? Siempre bajo un precepto de evolución, ¿sale? Entonces recordemos que la genética de poblaciones es evolución y para nosotros la evolución parte desde el momento en el que hay cambios en las frecuencias alélicas. ¿De acuerdo? ¿Dudas Sí, hasta profe. aquí? ¿No? Bueno, No hay dudas. ok. Para entender todo lo que platicamos la vez pasada, eh, tenemos que revisar algunos conceptos, ¿no? Que espero que ya tengan todos muy claros y que solamente sea eso. ¿Vale? Bien. Eh, ¿Todos conocemos algo del ADN? ¿Qué es el ADN, chicos? Pues es la molécula que almacena la información genética en los seres vivos y, bueno, también en los virus y esas cosas. ¿Qué más? ¿Alguien más? Pues tiene dos cadenas y está compuesto de pares de bases que se unen por enlaces fosfodiéster. Bueno, perdón, nucleótidos. Bueno, su componente son nucleótidos que se unen entre sí por enlaces fosfodiéster y codifican pares de bases.
Ajá. ¿Alguien más? Chicas. ¿Nadie? ¿Vamos a dejar tarea de esto? Bueno, Si desenrollas una hebra de una célula, haces 2 metros. es como de esos datos interesantes, ¿no? Sí. Bien, Y o sea, cada cadena tiene cientos de miles de genes, ¿no? También. pues no forzosamente, ¿no? Pero Bueno, bueno, sí, depende vamos del... voy a dejarles tarea entonces de esto y seguimos. Bien, como ya lo mencionaron, el ADN es una cadena, doble cadena, ¿no? Que está compuesto, como vemos en la pantalla, de bases nitrogenadas, que se van enlazando una con otra y que a su vez es complementaria una cadena de otra, ¿sale? Para términos o para practicidad de nuestro curso, todo aquello que esté, toda aquella información que esté almacenada en la cadena de ADN, ¿no? O de ARN en algún punto, va a ser considerada como el genotipo, ¿sale? ¿Qué es el genotipo? Pues es toda la información genética que posee un organismo, independientemente del fenotipo. Es la información genética que posee un organismo y es independiente del fenotipo. A menudo vemos expresado como las variaciones en alelos, por ejemplo, no sé, decimos que el genotipo para un gen puede ser representar a este gen con dos variantes, por ejemplo, que suele ser dominante y recesivo con A mayúscula y A minúscula para dominante y recesivo respectivamente. Ok. Eso en términos mendelianos, ¿no? Y de lo más básico. Bien, entonces el genotipo va a ser la forma en que encontremos la información almacenada, ¿no? Y esta, a su vez, se encuentra organizada en genes, ¿no? Aquí tenemos más o menos expresado un modelo básico del gen, ¿no? Está compuesto por espaciadores, por exones y por intrones. Y recordemos que el gen va a ser aquella secuencia de ADN que está almacenando información codificante, ¿sale? ¿Para qué codifica el gen? Para ARN mensajero. Para ARN mensajero, ¿no? En términos ya más mundanos, el producto final será una proteína o alguna otra molécula, ¿no? Otra biomolécula, ¿de acuerdo? Sí, Bien. Eh, ¿En qué momento entonces podemos hablar de fenotipo? cuando ya ocurre la expresión génica, ya después de todo el proceso pues, de traducción, de transcripción y ya vemos la proteína, incluso ya después de que se editan las proteínas o las otras moléculas que podamos, bueno, para las que se codifiquen, ¿no? Así es, vamos a ver la expresión de estos genes, ¿no? En ese momento vamos a considerar que estamos viendo el fenotipo. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí. Sí, Bien.
¿De qué formas, además de la que ya mencionaron, se puede presentar el fenotipo? Podría ser, por ejemplo, con el comportamiento. Ajá, muy bien, con el comportamiento. Esa es una característica fenotípica. Siempre y cuando que siempre y cuando que el comportamiento va a ser fenotípico. Se puede asociar a una característica heredable. Exactamente, siempre y cuando sea heredable y esté almacenada algo, parte de esa información al menos, en la cadena de ADN, ¿no? En el genotipo. ¿Sale? Bien, entonces todo aquello que resulte de la expresión del genotipo va a ser fenotipo, ¿no? Bien. El genotipo no es único, ¿no? Es decir, no tenemos un solo genotipo para cada característica heredable, ¿no? Es decir, si yo tengo ojos o color castaño, no quiere decir que ese sea el único genotipo que yo poseo. Yo poseo un genotipo prácticamente para cualquier característica que, que expreso, pero también poseo un genotipo para aquellas características que no expreso, pero que sí están guardada la información al menos en mi ADN. ¿Sale? Entonces, podemos manejar nosotros un genotipo desde un solo par de bases hasta todo el genoma. ¿Sí están de acuerdo? Sale. Si en la posición 5000 de mi genoma, ¿no? Considerando de que estamos empezando desde la posición 1, si en la posición 5000 yo tengo una citosina, ¿no? Yo presento una citosina, pero mi hermano presenta una adenina, entonces tenemos para ese solo locus genotipos distintos, ¿sale? Y eso obviamente a nivel genoma, si nosotros lo quisiéramos ver a nivel genoma total, también estamos hablando de un genotipo distinto, ¿sale? Entonces, cuando nosotros nos referimos a genotipo y cuando lo hagamos también posteriormente, será de acuerdo a un locus, ¿sale? Este puede ser del tamaño que ustedes quieran. Bien. Y tenemos variación a lo largo de todo el genoma. En pantalla estamos viendo una representación igual gráfica de zonas donde hay variación, ¿no? De las especies. Y tenemos algo así como el tamaño de cada uno de los genomas de los organismos que estamos viendo en pantalla. ¿Sale? Por ejemplo, en mamíferos, más o menos, ¿qué tamaño del genoma se están manejando? Tenemos un rango aquí muy pequeño. ¿Qué tamaño de genoma estamos manejando para los mamíferos? Entre 1000 y 10,000 pares de bases, ¿no? Entre 1000 y 10,000 pares de bases. No, entre 1000 y 10,000 millones de pares de bases. ¿Sale? Está en megamillones, MB. Aquí se los puse. ¿Sale? Entre 1000 y 10,000 millones de pares de bases. ¿Sale? Y al parecer no hay una relación directa entre características o entre organismos que nosotros consideramos especialistas o muy recientes, con evolución muy reciente y características muy específicas, y organismos que consideramos generalistas. Si se fijan, más o menos hay un rango muy amplio
y hay rangos realmente amplios entre incluso los mismos grupos, ¿no? Hay de repente plantas que tienen un genoma más pequeño de los 100 millones de pares de bases, ¿no? Y otras, como la cebada, por ejemplo, que ya está llegando a los 100,000 millones de pares de bases, ¿no? O está por ahí cerca, ¿no? Sobrepasa al menos los 10,000 millones. O podemos ver de pronto protistas que tienen, como la ameba, un genoma impresionantemente grande. ¿De acuerdo? Entonces, al parecer, la complejidad, entre comillas, de los organismos no tiene a veces mucho que ver o una relación directa con el tamaño del genoma del que estamos nosotros analizando. ¿Sale? Entonces, el genoma va a ser aquel material genético que se puede o que se almacena en una célula. ¿Sale? Es todo. Incluye ADN nuclear, ADN mitocondrial, en el caso de las plantas y de aquellos organismos que tengan cloroplastos, y todas aquellas moléculas de ADN que no se encuentren organizadas en los cromosomas o en el cromosoma bacteriano en el caso de las bacterias, sino aquellos pedacitos de ADN que andan ahí flotando, ¿no? Plásmidos y todo ese tipo de cosas. Ese va a ser el genoma total. También podemos dividirlo en genoma, por ejemplo, mitocondrial o genoma de cloroplasto o de genoma saltarín, ¿no? Siempre haciendo referencia a que es el todo de esos organelos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Ok. Esto del tamaño del genoma, si bien no es objetivo primario o primordial de la genética de poblaciones, sí es algo que debemos considerar, ¿sale? Porque algo que sí puede pasar es que encontremos mayor variación en aquellos organismos que tienen un genoma más amplio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en plantas, que además de que su genoma es muy grande, son poliploides, ¿no? Muchas especies. Entonces, eso nos genera mayor complejidad a la hora de analizar a los organismos, ¿no? En el caso de los mamíferos, y particularmente humanos y los más cercanos, sabemos que la mayoría de la ploidía es 2N, si no es que todos, es decir, tenemos herencia materna y paterna, y más o menos con el mismo sistema de herencia de determinación de sexo, ¿no? De cromosoma X y cromosoma Y. Entonces, está enfocada primordialmente la genética a ese tipo de organismos, pero en realidad ya se tienen ahora modelos, ¿no? Desviaciones del modelo original para el estudio de la genética de poblaciones, casi aplicado a cualquier organismo, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir viendo también más adelante. Bien, en una sola especie incluso podemos encontrar distintos genomas, que era lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, en la Arabidopsis tenemos un genoma nuclear, un genoma de cloroplasto y un genoma de mitocondria. Y si se dan cuenta, el largo también es diferente, ¿no? Esto también nos podría llamar la atención. Tenemos un genoma mitocondrial para esta planta más grande que el mismo genoma de cloroplasto, ¿no? Siendo que ambos son organelos, ¿sale? Y bueno, tenemos aparte el genoma nuclear, que es muy grande, ¿no? Bueno, es más grande al menos que los otros dos, ¿sale? Entonces, por célula, fíjense, cada célula tiene 2 genomas nucleares, más o menos en promedio. Tiene alrededor de 560 genomas de cloroplasto y 25 de mitocondria, ¿sale? Y aquí tenemos una serie de parámetros que se han medido para esta especie. También muchas veces el largo de los genomas tampoco está relacionado directamente con el número de genes que se encuentran ahí almacenados. Yo espero que nos dé tiempo, pero si nos metemos un poquito a rascarle ahí a los genomas, muchas veces tenemos secuencias completas muy largas en los genomas tanto nuclear como de organelos, en los
sabemos para qué está ahí o por qué está ahí, más bien, ¿no? ¿Por qué está ahí ese ADN, esa información que no codifica para genes o proteínas, ¿sale? O para alguna otra biomolécula. Sabemos muchas veces que tienen una función de término para la traducción o para la duplicación o para cualquiera de los procesos que implique el metabolismo del ADN, pero más allá de eso, hay todavía mucha de la información que no sabemos por qué está ahí, ¿sale? Entonces no se le cataloga como genes, ¿no? Como genes codificantes, pero de alguna manera se mantiene dentro de los genomas y además, ¿qué creen? Pues que al estar en el genoma es heredable, ¿no? Y eso nos permite a nosotros relacionar muchas veces a los organismos en las poblaciones, ¿sale? También hablar del largo de un gen lo podemos hacer en promedio, ¿no? Conforme nosotros vamos descifrando el código genético en cada uno de los genomas que estamos analizando, pero habrá genes que son mucho más largos que otros, ¿no? Y el caso más concreto, por ejemplo, en los virus, muchos virus ustedes van a ver que tienen un genoma muy pequeño, ¿no? Pero que codifican a veces para un montón de genes, ¿no? Aunque su genoma sea de verdad realmente pequeño, ¿no? A veces yo todavía no alcanzo a entender bien la naturaleza de estos bichos, estos entes, pero hay virus que se supone que tienen alrededor de 20 genes, pero que la traducción de esos 20 genes da como resultado un montón más de proteínas, más de 20 proteínas, ¿no? Entonces es como muy chistoso eso. Y seguramente pasa también en humanos y en otras especies cercanas a nosotros. ¿Sale? Se tienen además elementos que a ver si alcanzamos a ver y que de todas maneras vamos a ver en otras clases, que no son propiamente genes, ¿no? Como los pseudogenes, que sabemos que tienen una implicación real en procesos evolutivos, pero todavía no entendemos del todo el proceso por el cual los pseudogenes se mantienen en primer lugar y cómo después de mucho tiempo pueden incluso tomar un papel protagónico en alguna ruta, ¿no? Lo que sí sabemos y lo que sí creemos es que muchas veces los pseudogenes pueden dar como resultado en un proceso evolutivo más material que sí codifique posteriormente y que además sea más especializado. ¿Sale? Y tenemos aquí otro porcentaje de otra zona del genoma, ¿no? En el que tiene mucha importancia los transposones porque ayuda a que haya movilidad de los genes o de la información genética dentro del mismo genoma. ¿Sale? Yo espero que lo podamos explicar más adelante. Si no, de todas maneras, en mutación lo vamos a ver. ¿Sale? Bien. Aquí tenemos otra comparativa, ¿no? De organismos, de varios organismos, con el tamaño de su genoma y con el número de genes, algo como lo que les comentaba. Por ejemplo, si nosotros comparamos nada más a los anófeles, ¿no? Aquellos mosquitos que transmiten enfermedades, sobre todo malaria y ¿cómo se llama la otra? Se me olvidó ahorita, pero son enfermedades tropicales. Y lo comparamos con Drosophila melanogaster, aquella que es muy famosa, mosquita de la fruta, podemos ver que tiene más del doble, ¿no? De largo de su cadena, de su genoma completo, más bien del mosquito anófeles, pero tiene menos genes. ¿Ya vieron? Tiene menos genes que la mosca de la fruta. ¿Sale? A pesar de que su genoma es más de 2 veces más grande. ¿Sale? Lo mismo podemos ver también de repente con otros organismos como las bacterias, ¿no? Cuando comparamos el Vibrio cholera, ¿no? Con Escherichia coli o con Salmonella, las tres son o pueden llegar patógenas, sobre todo Escherichia coli no es patógena muchas veces, pero puede llegar a ser patógena. Sabemos que la Salmonella y Vibrio cholera sí son patógenos,
pero más o menos ahí se van en número, ¿no? De pares de bases, ¿no? Millones de pares de bases, pero en cuanto a los genes, sí hay una diferencia, ¿no? Sobre todo con Vibrio cólera respecto de las otras dos, ¿de acuerdo? Y bueno, micoplasma, ¿no? Que el micoplasma es muy interesante porque es el organismo o la bacteria que se ha utilizado, ¿no? Porque se cree que es la más simple, ¿no? Como modelo para quitarle cada vez más información genética a su genoma, más genes, para ver cuál es el mínimo de genes requeridos para que un organismo de este tipo pueda llevar a cabo su ciclo vital. ¿Sale? Esa investigación, bueno, por un tiempo la estuvo llevando un señor que se llama Craig Venter, que era perteneció a aquel grupo que quería patentar el ADN, ¿sale? Y bueno, tenemos la mitocondria humana, que tiene un tamaño de 16.569 pares de bases, y solamente tenemos 11 genes ahí. Aquí es donde más se representa aquello que yo les mencionaba. Hay zonas en este genoma que se está acumulando mucha variación, muchísima variación, pero todavía no entendemos realmente para qué está ahí o por qué está ahí. ¿Sale? Ay, se me fue, perdón. Y bueno, al final tenemos dos plantas. Fíjense, el maíz, sea maíz, es más de 3 veces más grande que Arabidopsis, ¿no? Arabidopsis, recuerden que es una planta modelo, ¿no? Esto quiere decir que se utiliza para todo tipo de investigación en plantas, ¿no? Genómicas, genéticas y fisiológicas y de todo. Y a pesar de que el maíz tiene 3 veces, casi 4 veces más grande su genoma, tiene casi los mismos genes que tiene Arabidopsis thaliana. ¿Sale? Entonces, estas preguntas, si bien no son el objetivo de estudio de la genética de poblaciones, sí nos ayuda bastante conocer esta naturaleza del genoma para tratar de entender los patrones de diversidad, ¿no? Y saber, por ejemplo, pues, qué está pasando aquí, por qué hay tanta diversidad de lo que comentábamos la clase anterior, ¿no? Había una discusión muy importante entre Müller y Dobzhansky, ¿no? Para saber si primero había mucha variación en la naturaleza o había poca y por qué razón, ¿no? Ambos hicieron sus modelos y finalmente el tiempo le dio la razón a Dobzhansky. Hay mucha variación en la naturaleza, ¿sí? Pero no toda la variación en la naturaleza está restringida por la selección natural, ¿sale? Y lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que al final de cuentas el que tenía razón era Kimura, que decía que los genomas tenían que ser muy grandes. Aquí tenemos una prueba de que los genomas sí son muy grandes, a lo mejor unos no tanto, ¿no? Pero en general pues sí son muy grandes y que la selección natural no es la que está restringiendo ni el tamaño ni la diversidad de los genomas, ¿sale? O de la variación. Bien, ¿qué es un triplete, chicas y chicos? Pues son tres bases nitrógenas en el genoma, ¿no? ¿Son bases nitrogenadas en el genoma? O bueno, o sea, son tres bases nitrogenadas que en conjunto van a ser, bueno, eventualmente traducidas a un aminoácido. Ok, van a ser Es la tres bases forma en la que nitrogenadas. las polimerasas leen, ¿no? ¿Cómo? Que es la forma en la que las polimerasas leen las secuencias de RNA, ¿no? Queda de DNA para convertirlo en RNA. En RNA, ok. Van a ser, Nos leen de 3 en 3. vienen de 3 en 3, ¿sale? Y entonces, estas combinaciones, las combinaciones de los aminoácidos, ¿de cuántos aminoácidos son los esenciales para que esto ocurra? 20, ¿no? 20 aminoácidos. La combinación de estos 20 aminoácidos
va a ser las posibles productos, ¿no? Los posibles productos de la traducción, ¿no? Vamos a tener diferentes combinaciones y cada una va a ser específica para un aminoácido o, en algunos casos, para mandar señales de stop, de detenerse, o para mandar señales de comienzo, ¿no? Normalmente la AUG es la que se considera, por ejemplo, un triplete para el inicio de una secuencia en un gen que es codificante. ¿Sale? Se creía que el código genético era universal. Ahora sabemos que, si bien en general se respeta, hay algunas combinaciones que sí son más específicas para algunos organismos, ¿sale? Y que difieren entre organismos o entre genomas. Por ejemplo, en la mitocondria, el genoma tiene algunas indicaciones distintas a las que tiene el código genético nuclear. ¿Sale? Sí. ¿Cuál? Eh, Antes se pensaba que todas las indicaciones y todos los diferentes aminoácidos que vemos aquí, las combinaciones que daban como resultado estos aminoácidos, era igual para todos los organismos y para todos los genomas, independientemente de la naturaleza del organismo. Ahora sabemos que no, que hay algunas diferencias. Es decir, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor no es real, ¿no? Pero digamos, en este código genético que estamos viendo en la pantalla, tenemos 3 señales de stop, 3 señales que indican que ahí se debe detener el proceso de traducción o que ahí se debe detener el proceso de duplicación del ADN, ¿no? Bueno, la acción de la polimerasa, en fin, cualquier cosa, ¿no? Cualquier proceso metabólico en el ADN, está señalado aquí por esta combinación en específico o por estas 3 combinaciones en específico, ¿sale? Pero para algunos organismos, por ejemplo, se han encontrado algunas diferencias entre el genoma nuclear y el genoma mitocondrial, en el que no forzosamente esta señal indique que se debe detener el proceso. A lo mejor se traduce como alguno de los otros aminoácidos que vemos en pantalla, ¿sale? Son poquitas las diferencias, pero sí se han encontrado, sí se han detectado algunas de estas diferencias en algunos organismos, ¿no? Y en algunos genomas de diferente naturaleza, ¿de acuerdo? Aún así, hasta la fecha, seguimos diciendo o se sigue expresando. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, tenemos 4 combinaciones distintas que nos pueden dar como resultado un mismo aminoácido, para el caso de algunos aminoácidos, ¿no? No para todos. ¿Sale? Pero en general, hay varias combinaciones que nos pueden dar como resultado el mismo aminoácido. ¿Sí? En este sentido, también Kimura tenía razón. Lo vamos a ir viendo también más adelante. Bien, ya dijimos que una unidad de herencia es el gen, ¿no? Es la unidad básica de herencia que vamos a poder analizar en el ADN. La vamos a considerar como una región del ADN que codifica para polipéptidos o para RNA, ¿sale? Y ya les había mostrado más o menos la estructura básica del gen, ¿no? Tenemos espaciadores, regiones intergénicas, zonas de exón y zonas de intrón, ¿sale? En el caso del ARN o del transcrito para el ADN, RNA, perdón, tenemos más o menos la misma estructura, ¿sale?
Cuando ya se va a llevar a cabo la traducción como tal, sabemos que las únicas zonas que se traducen van a ser los exones, o más bien las zonas codificantes como tal van a ser los exones, ¿sale? De ahí es de donde surge la información que va a dar como resultado los pasos a seguir para formar la proteína o el polipéptido que nosotros estamos sintetizando, ¿sale? Y esto es lo que vamos a ver como fenotipo, ¿de acuerdo? Esto ya lo vimos en varias clases, cursos anteriores, ¿no? Bien, otra vez, ¿no? Retomando lo del número de genes, tenemos diferente número de genes para cada organismo, o para cada distinto tipo de organismos. Aquí yo creo que ya lo tengo que actualizar, ¿no? No encontré el dato preciso hasta ahorita, pero ya sabemos que estamos entre los 26,000 a 38,000 genes, ¿no? Entre más avancemos en el estudio del genoma humano, podremos ya determinar con mayor precisión cuántos genes hay y para qué traduce cada uno de esos genes, ¿no? Tenemos una similitud, ¿no? De alguna forma, en el número de genes, por ejemplo, con Arabidopsis thaliana otra vez, ¿no? Más o menos una cantidad similar, a pesar de que otra vez, ¿no? El tamaño del genoma es distinto, ¿sale? Este otro parásito, ¿no? Que tiene un genoma bastante grande también, solamente tiene 19,099 genes, Drosophila 13,000 y Escherichia coli 4,000, ¿no? Algo de lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Cuánto es un largo del promedio de un gen? Bueno, ya habíamos platicado, ¿no? 1.9 kilobases, ¿no? En humanos, no. En humanos tenemos un tamaño de alrededor de 27 kilobases, es decir, 27,000 pares de bases, más o menos en promedio es lo que es el largo de un gen para nuestros genomas, ¿no? Ya nada más considerando los exones, sabemos que tenemos 5.18 exones en promedio por gen, ¿sale? Esto también puede variar, o varía más bien, entre la naturaleza del gen y la función parece que del gen, ¿sale? Los tamaños promedio de estos exones, que son donde realmente se encuentra la información, o son aquellos que sí son traducidos, es de 250 pares de bases, y el tamaño promedio del intrón, es esta información que acompaña al gen, es de 170 pares de bases. Tenemos casi 600 pares de bases de intrones por gen, ¿sale? Quiere decir que podría ser a veces más grande la zona de intrones que los exones, ¿sale? Y en promedio tenemos 4 intrones por gen. Eso quiere decir que la mayoría del ADN son intrones y no codifican para proteínas. Es lo que les comentaba. Hay mucha información en el ADN que no sabemos realmente por qué está ahí, ¿sale? Si no es codificante, ¿por qué está ahí? O a lo mejor no hemos encontrado la codificación exacta de ¿Podrías esa regresarle información. tantito? ¿Perdón? ¿Podría regresarle tantito? Mm. Es que me confundí con lo que dijo al final de que la mayoría son intrones. Si en promedio son 4 intrones y en promedio son 5 exones y los exones son más grandes. Los exones son más grandes en promedio. Y hay más exones también en promedio, ¿no? En promedio hay más exones. No, en promedio hay 4 intrones. Son más intrones que exones. Pero arriba dice que hay 5 exones por gen. Por ejemplo, en promedio, ajá, son promedios, ¿sale? Pero a lo largo del genoma se han encontrado más intrones. ¿Sí me explico?
muchas veces vas a encontrar genes, o sea, vamos a encontrar muchos genes, ¿no? Pero vas a encontrar mucha información en intrones o en forma de intrones que no codifican, es lo que les decía. ¿Sí me explico? O sea, intrones vas a encontrar haya gen o no. Ah, ok, ya. ¿Sale? Sí. Vale. ¿Sí queda claro para todos? Sí, Vale, ok. Ajá, exacto. Entonces, por gen vamos a encontrar 5.18 exones en promedio y vamos a encontrar por gen 4 intrones en promedio, ¿sale? Pero información no codificante, considerada intrones o regiones también intergénicas, es muchísima más, ¿sale? Bien. No todo es gen, ¿no? Además, también tenemos elementos móviles, ¿no? Los transposones que les comentaba anteriormente, 10% del genoma nuclear y sobre todo aquel ADN intergénico, que es también el que les estaba mencionando, y hasta 70% en algunos casos, como las orquídeas o el maíz, está compuesto de elementos móviles, de transposones. Más adelante, ¿no? Revisando otros temas, vamos a ver que esto puede ser muy útil para la especie, ¿no? Que los porta, porque te hace, digámoslo así, un poco más flexible genéticamente hablando, y puede ser muy útil para nosotros, o ha sido muy útil para nosotros en algunos casos, ¿sale? No para nuestra naturaleza como tal, pero sí de forma útil en el sentido de que podemos hacer uso de algunas características de algunas especies gracias a que portan una gran cantidad de elementos transponibles o móviles, ¿sale? Y bueno, ya sabemos que hay diferentes clases de transposones y de ADN, ¿no? Eh, clase 1, clase 2. La clase 1 va a estar en relación con la replicación, con el intermediario del RNA. En centrómeros, aquí me faltó la M. Y la clase 2 se va a mover directamente usando DNA pericéntrico, ¿sale? Este es un ejemplo de cómo podemos nosotros ver después de un tiempo el actuar de los elementos móviles en el ADN y también de lo que les comentaba anteriormente. Cuando tenemos más de un solo, una herencia mayor a 2 padres nada más, ¿no? O sea, 2N, una ploidía de 2N. En el caso de las plantas, todavía no sabemos bien por qué, pero ellas pueden soportar mayor ploidía y esta se ve expresada en los diferentes cromosomas, ¿no? que portan, ¿sale? Este tipo de gráficas las conocemos como sintenia. Lo que estamos tratando de mostrar en esta figura es la sintenia, es decir, el orden que llevan los genes en el cromosoma. ¿Sí queda claro? Ok. Para ejemplificarlo, estamos comparando aquí 5 cromosomas, ¿no? La parte amarilla, la primera parte, en el primer cromosoma hasta arriba, del lado izquierdo, va a representar una región. Puede ser un gen, no sabemos, ¿no? Digamos que este gen se está duplicando en otro cromosoma, pero solamente esta parte. Y si se fijan, de acuerdo al evento mutacional que ocurrió aquí, está ubicado en otra parte de otro cromosoma.
y de un cromosoma además más corto. ¿De acuerdo? Cada uno de estos eventos mutacionales los podemos ver o los podemos analizar de acuerdo a cómo se está dando el orden de los locus o los loci en cada uno de los cromosomas. Y podemos ver que además no solo hubo una duplicación, por ejemplo, en el caso de este que estoy señalando con el cursor, hubo una inversión. ¿Ya se fijaron? Hubo una inversión en el sentido en el que va el gen. ¿Sale? Se volteó. Y así se duplicó y se volteó, ¿no? Y así aparece en la actualidad. Hubo un evento aquí complejo en el que la información genética que estaba en el cromosoma se duplicó y se volteó. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Vale. Puede ocurrir también dentro del mismo cromosoma, ¿eh? Aquí miren, estamos viendo en el caso del morado, que hay también una duplicación y se insertó en el mismo cromosoma. Las plantas en ese sentido tienen una ventaja muy grande. ¿Qué pasaría con nosotros si estuviéramos llenos de este tipo de eventos? Que seguramente han ocurrido algunos de estos eventos, ¿eh? No quiere decir que escapemos de ellos. Pero ¿qué pasaría si en la actualidad alguna persona naciera con alguno de estos eventos mutacionales? ¿Qué creen que pasaría? ¿O qué es lo más común que ocurre? Que sea inviable. Que sea inviable o que tenga algún síndrome bastante marcado, ¿no? Aquí tenemos otra vez una representación de distintos elementos en un genoma, ¿no? Esto para el caso de la Drosophila melanogaster. Tenemos, por ejemplo, aquí marcado un SNP. ¿Saben lo que es un SNP? No, yo no. No, ok. Esto va a ser como el ejemplo que les mencioné, va a ser el cambio en un par de bases, ¿sale? Como en español sería un polimorfismo simple de los nucleótidos, ¿sale? Single nucleotide polymorphisms, ¿sale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que cuando tú revises a nivel poblacional esta región para cada uno de tus individuos, vas a poder encontrar aquellos que tengan una base y aquellos que tengan una base distinta en esta misma región. Aquellos que tengan una T y aquellos que tengan una A, por ejemplo, ¿no? O que tengas una G y una A. ¿Sale? En esta región tú vas a poder definir individuos que tienen uno de los dos nucleótidos, ¿vale? Y eso te va a diferenciar en esta única base o en estas únicas bases a tus individuos en las poblaciones, ¿de acuerdo? Son muy útiles. En la actualidad se trabaja ya con este tipo de marcadores, porque puedes encontrar como estos miles a lo largo del genoma, ¿sale? Y entonces puedes definir poblaciones hasta nada más por un solo cambio de estos. Y yo les voy a enseñar después que es todavía más radical y puede tener implicaciones evolutivas todavía más grandes el hecho de que haya un solo cambio en un par de bases. ¿Sale? Tenemos además los que conocemos como indels. También esto lo vamos a revisar más adelante. Son inserciones o deleciones. Entonces, donde encontremos flechas, quiere decir que esta especie tiene indels, ¿no? En nuestras poblaciones es probable que encontremos aquí diferencias que tiene que ver con que o les falta una parte de la secuencia original o les sobra una parte de la secuencia original, ¿no? O más bien, originalmente no la tenía. ¿Sale? Vamos a tener elementos transponibles, ¿vale? De diferentes magnitudes y vamos a tener, obviamente, nuestros exones. Este es un caso real, esta es una secuencia, una representación de la secuencia de la
del alcohol deshidrogenasa de la Drosophila melanogaster, ¿sale? Entonces podemos a nivel poblacional definir a los organismos o a los individuos a través de este tipo de eventos, ¿sale? A veces, en alguna población, por alguna fuerza evolutiva, ocurrieron eventos de inserción o de lesión en alguna sección del ADN, y entonces nos puede definir que todos los individuos que tengan una inserción o de lesión en esa zona sean del sur, y aquellos que no las tengan sean del norte, por ejemplo, ¿no? Y ya a nosotros nos tocará definir qué ambientes influyeron o qué condiciones pudieron influir para que esto ocurriera y para que se mantuviera además a lo largo del tiempo y ahora sea una cuestión que divida a las poblaciones. ¿Sí queda claro más o menos? Sí. Sí, Okay. solo, Lo vamos... Ajá, solo me surge la pregunta dime. de por qué sería tan importante esos SNPs si la región es no codificante. Ah, pues por la identidad. También lo vamos a ver más adelante. Lo que te puedo adelantar es, va a depender en dónde esté el SNP, ¿sale? Si está en una región neutra, ¿no? Que no codifica, pues no pasa nada, no, nada más nos va a importar a nosotros en términos de genética de poblaciones porque es variación, nos puede indicar si hay estructura genética poblacional, si hay flujo genético entre las poblaciones o muchas cosas, ¿no? Nos puede indicar casi cualquier efecto de las fuerzas evolutivas en las poblaciones, ¿sale? Si se encuentra en una región que es codificante, lo más probable y lo que para lo que nos sirve en la actualidad es para definir si hay o no selección natural actuando en las poblaciones en particular, ¿sale? Digo, puede ser, es la explicación que casi siempre buscamos, aunque no forzosamente tiene que ser la única, también puede ser una cuestión de deriva genética, pero esa es la utilidad que le estamos dando en la actualidad a los SNPs, ¿sale? Si ya comparas esos SNPs, esas zonas entre especies, también podemos ver o definir algún evento mutacional o algún evento evolutivo que te está separando a las dos especies, ¿no? Y también puedes ver cuestiones de adaptación. A lo mejor ese SNP está justamente alojado en un gen, ¿no? Que te permite definir alguna característica adaptativa del organismo, ¿sale? O sea, sí son, no es que sean más importantes que los demás, las demás señales que podamos encontrar en el genoma, pero son las que más estamos utilizando en la actualidad y hemos visto que tiene varias de estas funciones, sobre todo para eso, para explicar esas cosas que te mencioné, ¿sale? Médicamente también se han encontrado relaciones, ¿eh? En algunos casos de síndromes, ¿no? Puedes genotipar a las personas, ¿no? Y darte cuenta que es exactamente en ese lugar donde está viendo el cambio y entonces ya le vas rascando por ahí a qué está relacionado este SNP y ya darte cuenta por qué ocurren este tipo de síndromes o enfermedades. ¿Sale? ¿Sí Sí, contesté tu pregunta o no? sí, muchísimas gracias. Vale, ok. Lo vamos a seguir viendo de todas formas, ¿eh? No te preocupes. Bien, vamos creciendo, bueno, vamos avanzando en la estructura del ADN, ¿no? De lo micro a lo macro. Ya sabemos que el ADN se superenrolla, ¿no? Es una molécula, como bien lo mencionaron al principio, es una molécula que tal vez si desenrollamos sean metros y metros y metros y metros, ¿no? Entonces, para mantenerla contenida en las células, pues se tiene que superenrollar y una vez que está superenrollada en los organismos diploides o poliploides, ¿no? O más bien en los organismos eucariontes, para no errarle, tenemos organizado nuestro ADN en cromosomas, ¿no? En el caso de las bacterias, pues es un cromosoma circular, ¿no? Como lo conocemos actualmente.
no un ADN circular, una sola cadena. En el caso de nuestras células, pues está en cromosomas. ¿Sale? Y ya sabemos, gracias a esto, sabemos ahora sí, a que se han mapeado incluso los cromosomas, sabemos que hay una segregación independiente, no en todos los casos, hay ligamentos también, pero de manera general y de acuerdo a lo que nos dijo Mendel, hay una segregación independiente, ¿no? Entonces siempre esperamos que haya la mitad de la información genética por parte de la madre y la mitad de la información genética por parte del padre. ¿Sale? Sabemos también que hay recombinación, ¿no? Y que esto genera variantes, distintas variantes en las poblaciones y también ayuda a que se mantenga y a veces a que se incremente un poquito la variación genética en las poblaciones. ¿De acuerdo? También lo vamos a ver, no se preocupen. Y va a ser creo que hasta más fácil de lo que les estoy diciendo ahorita. Entonces tenemos cromosomas, que son piezas largas de ADN que segregan de manera independiente. Hay algunos genes que están ligados, es decir, que esta segregación independiente no la vamos a encontrar, ¿no? Al contrario, vamos a ver genes ligados. Es importante que lo tomen en cuenta porque además cuando nosotros hacemos un análisis de genética de poblaciones con varios marcadores, de repente nos podemos encontrar con que unos marcadores sí segregan de manera independiente y otros no, y nos preguntamos por qué, y créanme, ya en niveles más altos, en posgrado me ha tocado mucho que llegan a preguntarnos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y se quiebran la cabeza una y otra vez, y es muy sencillo, simplemente porque hay genes ligados, es decir, que cuando se da esta recombinación entre cromosomas, no solamente está pasando un gen, sino que están pasando 2 o 3 genes seguidos, agarraditos de la mano, a la siguiente generación en un solo individuo, ¿no? O en varios individuos al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, siempre tomen en cuenta esto, que puede haber y que ocurre que haya genes ligados y que entonces no vemos la segregación independiente. ¿Sale? También lo vamos a ver casi al final, pero lo vamos a ver. Y bueno, lo del genoma ya lo habíamos dicho, ¿no? Dentro de los cromosomas, acuérdense que tenemos los autosomales, que van a ser casi todos, y en el caso de los que tenemos herencia materna y paterna, y bueno, hablando en términos biológicos del sexo, pues va a estar determinado por cromosomas sexuales, ¿no? 2 cromosomas X en el caso de la especie humana van a ser lo que conocemos comúnmente como mujer, ¿no? O el sexo femenino, y en el caso de de la combinación varones o el sexo masculino, ¿no? O hombres, ¿no? Como quieran verlo. En el caso biológico, ¿eh? No me voy a meter en cuestiones sociales. ¿Sale? Se piensa que en realidad el cromosoma Y es bueno, surgió a partir de un evento mutacional del cromosoma X, ¿no? Y es realmente muy poca la información que se perdió en ese cromosoma a comparación del cromosoma X, ¿no? ¿Por qué es importante estos cromosomas? Porque, por ejemplo, en el caso del cromosoma Y, particularmente más bien del cromosoma Y, no tiene recombinación, ¿no? Nosotros partimos del hecho de que como es herencia uniparental, es decir, solamente viene de los padres a los hijos del sexo masculino, entonces es sin recombinación. Y entonces nosotros podemos, a través de ese cromosoma, estudiar linajes, ¿no? El linaje paternal, ajá, el linaje paterno. ¿De acuerdo? Solamente vamos a revisar al padre, al hijo, al nieto y en la línea de sexo masculino. Eso casi nadie lo hace o lo hacen muy poco. Normalmente, lo que hacemos o lo que hacíamos hasta hace unos años era siempre analizar la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria también es una herencia uniparental, pero en este caso, digamos que es maternal, ¿sale? Solamente las mitocondrias van a heredarse por parte de la madre, vía materna.
Y entonces es más fácil porque todos, independientemente del sexo biológico, tenemos mitocondrias, ¿sale? En el caso del cromosoma Y, pues solamente aquellos individuos que biológicamente son considerados del sexo masculino tienen cromosoma Y, ¿sale? En el caso de la mitocondria, todos tenemos mitocondria y podemos analizar el linaje materno a través de ella, ¿sale? Sean hombres o sean mujeres. ¿De acuerdo? Y todavía ambos tipos de análisis son muy recurridos. Depende de la pregunta que estés haciendo en tu trabajo. Si quieres, puedes analizar marcadores nucleares que tienen la herencia biparental o, bueno, y más bien en ese mismo análisis o paralelamente, puedes analizar lo que ha ocurrido con alguno de los linajes, ya sea el materno, en el caso de la mitocondria, o el paterno, en el caso del cromosoma Y. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien hasta ahora. Todo bien, muy bien. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, digamos que tenemos aquí la representación de una F0, es decir, una generación, F1, ya tenemos a la siguiente generación, F2, la tercera generación, y F4, la cuarta generación, ¿sale? A través de los diferentes linajes podemos nosotros analizar qué ha pasado. Por ejemplo, la mamá de la F0 tiene una mitocondria tipo A, es decir, esta mamá tiene una mitocondria tipo A. Y el papá tiene una mitocondria tipo B, ¿sale? Todos los fuereños tienen una mitocondria tipo C. Entonces, ¿cómo determinaríamos el tipo de mitocondria de todos los individuos? ¿Sale? En el caso de las plantas, si la mitocondria fuese paterna y el cloroplasto materno, ¿qué es lo que ocurriría? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo quedaría la mitocondria A? A ver, díganme. ¿A qué se refiere ¿De? con fuereños? ¿Eh? ¿A qué se refiere con fuereños? Aquellos que son incorporados a la población, aquellos que no son descendientes de esta pareja. Pues en el caso de la F1, Ajá, empecemos con la F1. todos, son dos hijas, ¿no? Bueno, digo, no importa, Ajá, sí, sí. Sí. En el caso del F1, pues todos tendrían el tipo A, porque, pues digo, si la mamá tiene el tipo A, como todos son hijos de ella, tienen que ser de tipo F, bueno, de tipo A. ¿A quién te refieres con todos? Bueno, la descendencia de la F0, o sea, todas las hijas Las hijas. las hijas, ajá, las hijas. Exacto, a ver, entonces otra vez. De aquí arriba, la primera, la F0, la mamá tiene mitocondria tipo A y el papá tiene mitocondria tipo B. Como bien lo explicó su compañero, la descendencia de esta pareja son dos hijas, ¿no? Y entonces, como la mitocondria se hereda vía materna, ambas tienen mitocondria tipo A. Exacto. Y dijimos que los fuereños tienen mitocondria tipo Sí. C. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos un fuereño y dos fuereños. Ellos tienen mitocondria tipo C. Del lado izquierdo, la pareja del lado izquierdo, ¿cómo quedarían nuevamente las mitocondrias? Pues independientemente del sexo de los Ajá, hijos, tendrían que ajá, ser todavía de tipo A, porque exacto. pues, digo, la mamá es la que la pasa y tiene de tipo A, ¿no? Entonces, tanto Ajá. la hija como el hijo. Y el hijo van a tener tipo A. Y la mujer que está aquí y el hombre que está aquí, ¿qué tipo de mitocondria tienen? Sí. C, ¿de acuerdo? En el otro lado,
¿quién tiene mitocondria tipo A en la otra pareja? Pues en la otra pareja igual, o sea, como es hija, Ajá, era tipo A, entonces todos los hijos de esa pareja ajá, tendrían tipo A, ¿no? O sea, en este caso son dos hijos y una hija. exacto. Va a tener la persona de azul, luego en medio la persona rosa y en el otro extremo la persona azul. Van a tener tipo A y los que no, dijimos, los fuereños, van a tener tipo C. ¿De acuerdo? Y entonces al final, ¿cómo quedarían? ¿Todos tendrían mitocondria tipo A? No, No, ¿sí o no? no porque algunos fuereños de la F2, bueno, sí, de los que bueno, sí, de los de la tercera generación, van a ser las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, de izquierda a derecha en F2, el segundo, ajá, y pues la mamá es fuereña, ¿no? Entonces su mitocondria es C y toda su descendencia sería con C. Ajá, esta, toda esta descendencia, ¿no? Ajá, exacto, todos ellos tendrían C. Lo mismo que aquí y lo mismo que acá, ¿sale? Mientras que los descendientes de esta pareja y los descendientes de la primera pareja, de la F2, van a tener mitocondria tipo A. Entonces, sí se dan cuenta, ¿no? O sí nos damos cuenta. Este tipo de ejercicios ha sido muy útil y de hecho, hasta hace unos 20 años, yo creo que sí, ya como 20 años, se comenzó a analizar con mayor precisión algunas cuestiones de tipo evolutivas a través de este tipo de herramientas, ¿no? Tanto así de ahí surgió la EVA mitocondrial. ¿Sí se acuerdan o sí escucharon de la EVA mitocondrial? No, ¿No? ¿Nadie escuchó de la EVA mitocondrial? No, la verdad. Ok, bueno. La EVA mitocondrial fue un proyecto que tenía como objetivo encontrar el origen de la especie humana, ¿sale? Y entonces analizaron muchas mitocondrias de muchas partes del mundo en las poblaciones humanas y determinaron, al igual que el registro fósil y que otros marcadores moleculares en el genoma humano, que la EVA mitocondrial o los primeros humanos habían surgido en África, ¿sale? Entonces quiere decir que tiene sentido, tiene un sentido biológico, genético y evolutivo muy importante y aún se puede trabajar con linajes maternos y paternos. ¿Sale? ¿Sí? ¿Todos claros? Sí, sí, todo. Ok, bueno. Aquí está, justamente, como lo habíamos dicho, ¿no? Tenemos, a pesar de que tenemos dos mitocondrias iniciales, solamente quedaron representadas, bueno, quedaron representadas otra vez dos, pero diferentes a las originales, ¿no? Y esto quiere decir que es porque viene de un linaje materno. ¿Vale? Al venir los fuereños de un linaje materno distinto, pues dejaron aquí su descendencia. Y aquí está la explicación, ¿no? De cómo lo podríamos hacer. Y podríamos incluso hacer el mismo ejercicio, pero ahora con el cromosoma Y, ¿sale? Si nos pusiéramos a revisar cuántos hijos varones tienen este cromosoma y cómo se representaría este mismo cromosoma en las poblaciones finales, ¿no? En las poblaciones más recientes. ¿Sale? Bien. Otros dos conceptos muy importantes que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Ah, ok, Eduardo, pues escribe y aquí yo te leo en el chat si no se escucha tu participación, ¿vale? Aquí estoy al pendiente. Bien, dos
conceptos, uno más que otro lo vamos a utilizar. El que vamos a utilizar más va a ser el de homología, ¿sale? Que va a ser una estructura compartida y derivada, característica que se hereda del ancestro, ¿sale? Tiene que provenir del mismo ancestro y tiene que tener el mismo origen, ¿sale? No importa la función, no importa que nosotros, por ejemplo, como especie humana, tengamos un gen que nos ayuda a hablar, ¿sale? Y que el murciélago tenga ese mismo gen, pero que no le ayude a hablar, ¿sale? Si tiene el mismo gen, aunque no tenga la misma función, provienen de un ancestro común, y eso quiere decir que es homólogo, ¿de acuerdo? En el caso de las analogías o característica análoga, van a ser aquellas estructuras que tienen la misma función, pero que no importa el origen. El caso más común, las alas del insecto y las alas de las aves, ¿no? Ambas sirven para lo mismo, tienen una función, la de volar, la de desplazarse, pero es evidente que su origen es completamente distinto. ¿Sale? ¿Tienen dudas con esto? No, no, todo bien. No. Ok, vale. Entonces, vamos a utilizar en genética de poblaciones todo lo que sea homólogo. Todo lo que sea homólogo, recuérdenlo. Siempre que nosotros comparemos cosas, que hagamos análisis, que querramos saber la variación, cómo se está distribuyendo en las poblaciones naturales o en las poblaciones artificiales, en cultivos, donde ustedes quieran, siempre va a ser en función de características homólogas o de regiones homólogas en el ADN. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Sale? Sí. Es muy importante porque va a haber regiones en el ADN que tengan similitudes. ¿Cómo podemos nosotros determinar que una región del ADN es homóloga entre dos individuos o entre varios individuos? A ver cómo se les ocurre a ustedes. O entre dos especies. Podría ser mediante un alineamiento y después analizar pues según algún modelo. Ajá. ¿A qué te refieres con los alineamientos? ¿En qué se basan los alineamientos? En encontrar regiones bueno, en el caso de dos, pues Ajá. de ambas secuencias, Ajá. y encontrar regiones que sean similares y alinearlas en el sentido de que aquellos pares de bases en orden que se compartan entre ambas, pues las ponemos juntas. Ajá. Y si hay, pues van a haber zonas que no van a coincidir, entonces vamos a poner gaps para encontrar como un máximo en hacer que se parezcan lo más posible. Ajá. Bueno, poner gaps es una de las formas, ¿no? Hay varias. Vamos a, ¿todos entendieron? Chicas y chicos. A ver, Sí. los invoco a esos espíritus que están detrás de sus pantallas. Sí, 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 sí. Todos claros, ok. Es decir, su compañero mencionó algo bien importante, ¿no? Es algo que a mí me gusta retomar. A mí me regañaron mucho por esto, pero aún a mí no, de todas formas, a mí no me quitan la idea de que lo que realmente nosotros estamos viendo es similitud, ¿sale? Cuando nosotros comparamos dos secuencias o más entre ellas, lo que estamos buscando son similitudes, ¿no? Hay quien te dice, no, bueno, es que no, lo que estás buscando son tal vez diferencias y que sean mínimas, ¿no? Pero no, en realidad nosotros estamos buscando similitud. Todos los algoritmos de alineamiento se basan en similitud y en porcentajes de similitud, y nosotros manejamos con algunos parámetros, queremos mover los parámetros de los alineadores para que sean más estrictos, ¿no? Hay una crítica muy fuerte en ese sentido porque
el concepto de homología en sí no tiene que ir de la mano con la similitud, supuestamente, ¿no? Porque pueden ocurrir 1000 eventos evolutivos que te cambien una región de otra, y eso no quiere decir, bueno, una región respecto de otra, y eso no quiere decir que no sean homólogas, que no hayan compartido un ancestro común, ¿sale? Pero ¿cómo definir eso? ¿Sale? Si nosotros nos pusiéramos a definir eso en cada una de las regiones que vamos a utilizar para un análisis en genética de poblaciones, pues nuestro objeto de estudio se convertiría en otra cosa, ¿no? Estaríamos analizando si las regiones que tengo aquí son homólogas o no. Entonces, muchas veces damos por sentado que son homólogas, ¿no? Ya por la literatura previa o por estudios previos. Y lo más adecuado en ese sentido es trabajar con regiones que nosotros tengamos la certeza de que son homólogas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, aquí siempre les pongo este ejemplito, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Hace rato. Vemos las extremidades delanteras de los vertebrados, tetrápodos, y todas son homólogas, ¿no? Ya sea anfibio, ya sean mamíferos marinos, o sean los murciélagos que ya vuelan, ¿no? Las aves, o sean humanos, o estemos hablando de los cérvidos, ¿no? Ya todos presentan los mismos huesos, solo, y las mismas estructuras, solo en diferente forma, pero todas provienen de un ancestro común, ¿sale? Y no forzosamente son similares, ¿no? De hecho, ya hay muchas diferencias a simple vista, pero los huesos siguen siendo los mismos, son la misma cantidad, solo que en algunos casos fusionados, pero siguen siendo los mismos, ¿no? Esas son las diferencias, esas son las homologías, ¿no? Y estas son las diferencias que podemos ver. En el caso de los genes es lo mismo, ¿no? O de las regiones genómicas es lo mismo. Podemos de repente encontrar, como les mencionaba, ¿no? Puede un evento mutacional voltear completamente el sentido de una secuencia, y entonces se nos complica muchísimo, ¿no? Porque son muy diferentes, y nos puede llevar la vida a tratar de determinar si son homólogas o no. ¿Sale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, las homologías a veces es fácil de distinguir, otras veces no tanto, ¿no? Otras veces puede causarnos más problemas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el desarrollo embrionario de los mamíferos, hay dos huesos del cráneo que conforman los huesos del oído. Entonces, podríamos confundirnos, ¿no? Entre algunos que sean homólogos o no. Bien, ¿qué es lo que vamos a nosotros a manejar en la clase? Bueno, casi todo en evolución y en biología es lo mismo, pero ¿qué vamos a manejar como locus y como loci? ¿Quién me dice qué es un locus? Es una región definida en el genoma, ¿no? Ajá, es una región definida en el genoma. ¿Y qué es loci? El plural de locus. Loci va a ser el plural de locus, exactamente. ¿Sale? Entonces recordemos que al tener una definición tan amplia o tan libre de locus, vamos a poder considerar un solo par de bases como locus, o el cromosoma como locus, ¿no? O incluso el genoma completo como locus. ¿Sale? Cuando yo esté comparando 2, 3, 4 cromosomas, o 2, 3, 4 genomas, o 2, 3, 4 regiones, entonces ya serán loci, porque estoy comparando varias. ¿Dudas? Todo está claro, ¿no? Esto. Está No, claro. ¿ya se durmieron? No, Bien, sí está claro. sí está claro. Bueno, entonces vamos a considerarlo así. Puede ser una región del cromosoma, o puede ser una región completa del gen, o puede ser el cromosoma
cromosoma completo o puede ser todo el genoma, ¿sale? Y recuerden siempre lo mismo, cuando comparemos tienen que ser homólogas, ¿sale? Siempre a partir de ahorita, todo lo que nosotros vamos a comparar va a ser homólogo. Si no, la comparación no vale, ¿no? Y entonces no estamos haciendo un análisis correcto y una interpretación de los resultados correcta, ¿sale? Ahora sí, ¿qué es un alelo? Es una alternativa de un, pues de un locus, ¿no? Va a ser una, digamos, representación distinta o una alternativa de un locus, ¿sale? ¿Sale? Van a ser formas distintas del mismo locus, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que pueden ser un gen o una cosa que represente una característica fenotípica también distinta. Exacto, Eduardo. Es una forma es cada una de las formas que se puede representar en un gen o que se puede presentar en un gen. Ojo, a partir también de ahora, recuerden que en genética de poblaciones podemos trabajar con genes o no, ¿sale? Nosotros podemos trabajar con cualquier región del genoma, sea codificante o no, ¿sale? Porque recuerden que es heredable. Mientras sea heredable, podemos hacer genética de poblaciones o podemos intentar hacer genética de poblaciones, aunque a veces no podamos, ¿vale? Bien. ¿Qué es la ploidía? El número de carga génica que hay, ¿no? En cada célula. El número de carga génica que hay. Sí, algo parecido. Es el número de copias de un mismo locus en una célula, ¿sale? Es que la carga génica, también lo vamos a ver más adelante, y originalmente surgió como concepto de otra cosa, ¿sale? Entonces no quiero confundirlos, pero vamos a ponerlo mejor así. Número de copias de un mismo locus en una célula, ¿sale? O número de alelos que porta una célula para un locus, ¿sí? Si yo soy haploide, nada más voy a tener copia de lo que me heredó mi mamá o mi papá, ¿sale? De quien haya tenido yo la herencia, ¿sí? En cambio, si soy diploide, voy a tener la mitad de lo que me heredó mi papá y la mitad de lo que me heredó mi mamá, ¿de acuerdo? Si soy triploide, pues vamos a ver quién heredó qué, ¿no? ¿Qué parte me heredó cada uno de los padres que tenga, ¿no? Es muy común que esto ocurra en plantas, ¿no? Que muchas veces puede ser una flor polinizada por distintas plantas, distintos individuos, y entonces se genera diploidía, tetraploidía, pentaploidía o poliploidía en general, ¿no? En el caso de los animales es un poquito más complicado que esto pase, aunque no se puede tratar, ¿sale? El genotipo ya lo platicamos, va a ser la constitución genética de un organismo o de un grupo de organismos con respecto a un sitio o un locus en el ADN. Es decir, nosotros podemos agrupar a varios individuos que tengan una constitución genética similar o idéntica, ¿sale? En un solo genotipo, ¿de acuerdo? También cabe la posibilidad de que si varios individuos comparten alelos o tienen alelos similares, ¿no? Para distintos loci, entonces pueden ser un mismo genotipo. No solamente es para una sola característica, es decir, pueden ser un conjunto de características que se comparten por varios individuos y entonces los podemos agrupar en genotipos. ¿Sale? ¿Podría regresarle a la anterior? ¿Está? Mm, ya, muchas gracias.
Vale. Bien. Cuando el genotipo de un individuo consta de más de una copia, ¿no? Es decir, la probabilidad es mayor a 1, entonces podemos tener distintos genotipos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso diploide, podemos tener 2 homózigos, ¿no? Y si las copias son distintas de los alelos, entonces tenemos un heterózigo. ¿Sale? Cuando tengamos homózigo para una o para todas las copias de alelos que hay, quiere decir que todos mis alelos son iguales, tienen la misma forma. ¿Sale? Cuando es heterózigo, entonces con que cambie uno de los alelos, ya estamos hablando de una forma distinta. Esto también queda claro, ¿no? Esto también lo han manejado desde genética todo el mundo. ¿Sí? ¿O hay dudas con esto? No, todo bien. Ok, todo bien. Bien. Bueno, este es un ejercicio que normalmente hago con ustedes cuando estoy en la universidad, ¿no? Nos piden que calculemos todos los genotipos posibles que puede haber cuando tenemos organismos diploides con 5 alelos, ¿sale? Entonces, normalmente lo que tenemos que hacer es formar una pequeña matriz, ¿no? Triangular, algo como el cuadro de Punnett, y escribir las diferentes combinaciones posibles, ¿sale? Y podemos ver que normalmente hay menos homózigos que heterózigos, porque no hay combinación posible en los homózigos, ¿no? En cambio, en los heterózigos sí hay combinaciones posibles. ¿Sí queda claro? Sí. Las probabilidades de que haya heterózigos son mayores a las probabilidades de que haya homózigos en cuanto tengamos más alelos. ¿De acuerdo? Sí. Bien. En el caso de abajo, ¿cómo sería? No. Pero más bien es porque es triploide, ¿no? Ajá, lean bien la pregunta. Entonces, habría 3 que serían homózigos, ¿no? O sea, AAA, BBB y CCC. Exacto. Y bueno, todos los demás serían combinaciones, ¿no? Por ejemplo, ABC es una de ellas, o ABB o AB, y así, ¿no? Ajá, exactamente, ¿sale? O sea, la pregunta abajo era, ¿cuántos genotipos puede haber en un locus, pero que sea triploide? Es decir, que tienes la herencia por 3 partes, no por 2, como nosotros, ¿sale? Y además tienes 3 alelos, o sea, 3 formas distintas del mismo locus. Entonces tendríamos algo como esto. 3 homózigos, como bien lo mencionó su compañero, porque no hay forma de que tengan una combinación diferente que no sea la misma copia, ¿sale? Entonces nada más vamos a tener 3 homózigos y para este caso vamos a tener 7 heterózigos, ¿sale? Entonces acuérdense mucho de eso. Generalmente cuando tengan más de 2 alelos, van a tener un mayor número de heterózigos que de homózigos, ¿sale? Porque no va a haber otra combinación posible para los homózigos, ¿sale? Y en cambio, están aumentando la probabilidad de que existan nuevas combinaciones para los heterózigos, ¿sale? Bueno, esto ya es aparte, ¿no? Esto ya es como un ejercicio aparte, lo vamos a hacer hoy. Bien,
¿qué es un haplotipo, chicos y chicas? Esto también es importante que lo tengamos bien definido, porque lo vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Si no, si no, más bien, si tengo bien entendido, es la secuencia que hay una región, en una región específica, o sea, en un locus, que sea haploide, ¿no? Más o menos, estás muy cerca. ¿Alguien más? Yo no sé. ¿No? ¿Nadie más? Vamos a definirla como un grupo de alelos ligados, ¿no? Generalmente se va a utilizar para genomas de cloroplasto y mitocondria, justo por lo que mencionaba su compañero, porque es haploide, porque nada más tenemos una copia, ¿sale? Pero también podemos utilizar este mismo término para definir regiones nucleares, ¿no? A pesar de que son diploides, también podemos utilizarlo para ese tipo de regiones. ¿Por qué? Porque solamente vamos a ver una sola secuencia, ¿de acuerdo? Y entonces, todos aquellos individuos que compartan esta secuencia van a ser, o este gen, ¿no? Esta forma del gen o este alelo, van a poder ser agrupadas en los haplotipos. Entonces, en lo común, ustedes van a encontrar trabajos en genética de poblaciones o filogeografía, que es, digámoslo así, gran parte de la genética de poblaciones aplicada al estudio de la distribución de las, de la diversidad o de la variación en poblaciones naturales, ¿no? Con fines históricos, ustedes casi siempre van a encontrar en esos trabajos expresados la diversidad genética como diversidad haplotípica o como haplotipos, poblaciones que comparten, organismos que comparten haplotipos, ¿sale? Es muy común y normalmente esos trabajos están basados en cloroplasto y mitocondria, por eso es que en lo común utilizamos eso, ¿sale? Lo utilizamos para eso. Pero también pueden ser regiones del núcleo que puedan ser catalogadas como haplotipos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando solamente estés viendo una copia, como lo mencionó su compañero. Y el ligamiento lo vamos a ver como la asociación entre dos o más dosis. ¿Asociación de qué? Pues cuando se heredan a la siguiente generación, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí, Lo de haplotipo a mí todavía me genera un poquito de dudas exactamente. ¿A qué se refiere? O sea, son alelos, o sea, entendiendo que con alelos ligados se refiere a que son dos variantes. Bueno, pueden ser al menos dos, pero supongo que pueden ser las que uno considere, ¿no? En el Es- ligamiento, sí. pero, o sea, entonces es una región donde, o sea, obviamente son genes ligados, pero donde son alelos específicos que están ligados. Pueden ser alelos específicos que están ligados, ajá, que no se agregan de manera independiente. Entonces, por ejemplo, sería, entonces en ese sentido, digamos, si tenemos en una población, digamos, dos genes que sabemos que están ligados, ¿no? Y que cada uno tiene dos alelos, digamos que son, unos son de color, bueno, son del pelo las dos. Ajá. Uno es el color y el otro es la textura, ¿no? Uno liso, el otro rugoso, uno, blanco y el otro negro, ¿no? Entonces, un haplotipo podría ser que siempre encontremos que, por ejemplo, el alelo blanco se vaya con el liso Ajá, puede y, ser. y no Eso se no, puede ir con otros. no, o más bien siempre van a estar juntos, pero eso no quiere decir que no haya otra combinación posible. Ah, ok, pero sí, ya más o menos. Ok, Ajá, gracias. o sea, se puede combinar uno en algún momento por alguna cuestión, el alelo, o sea, no quiere decir que toda la vida haya sido así. Si hay un individuo que tiene una combinación diferente con esos dos mismos loci,
lo va a heredar diferente a sus hijos. Por ejemplo, si, digamos, el alelo o el color del ojo verde va a estar siempre ligado con el cabello rubio, ¿no? Y entonces, lo que quiere decir es que cuando se heredan a la siguiente generación, esos dos alelos no se agregan de manera independiente, ¿no? Entonces se va a ir a la siguiente generación, si yo tengo hijos, se van a ir con ojo verde y cabello güerito. Pero si antes de eso, en otra población u otro individuo tenía la combinación ojos claros pero cabello castaño, ojo verde con cabello castaño, sus hijos van a tener ojo verde con cabello castaño, siempre, porque van ligados, hasta que no haya algún otro evento que lo rompa. Puede ser un evento mutacional o puede ser cualquier otra cosa, alguna otra fuerza evolutiva. Pero de entrada, esos dos no van a segregar de manera independiente en las poblaciones. ¿Sí contesté más o menos la pregunta? Sí, ya quedó más claro, gracias. Vale. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, A es ver, que ajá. me surgió la duda ahorita con lo que decía Octavio, si lo que se liga es las características en sí mismas o el carácter en general, o sea, como si se ligan, no sé, color de ojos con color de cabello, independientemente de la combinación, Ajá. o si se liga solo como cabello castaño y ojos verdes, o cabello rubio y ojos verdes. No, se liga independientemente de la combinación. Ajá. Son dos características que en un cromosoma, o no sé, en este caso, digámoslo así, ¿no? Que están en el mismo cromosoma, pero que en esa región del cromosoma, por alguna razón, no hay recombinación, pasan juntos, ¿no? Lo que esperaríamos es que tu cabello, tu color de ojos, perdón, y tu color de cabello siempre se recombinaran entre la madre y el padre, ¿no? Según lo que nos dijo Mendel, porque son características independientes, son caracteres independientes, entonces tienen que segregar de manera independiente. Pero se descubrió hace muchos años, que no todas las características son independientes, van ligadas. Entonces no hay recombinación y pasan directamente, ¿sale? Y entonces más bien ahí tiene que ver con la dominancia y la recesividad, el cómo se expresen, ¿sí? Sí, gracias. Vale. Bien. Bueno, ya vimos también lo que era el fenotipo. Que ya dijimos que es la expresión de un genotipo, ¿no? Característica morfológica, fisiológica, bioquímica o conductual de un organismo. En ese sentido, ustedes ya lo habían resuelto bien. Esta información va a estar almacenada en el genotipo, ¿no? Y la expresión, otra vez, esperaríamos que fuera independiente, pero no siempre es así, ¿no? Lo vamos a manejar, de hecho, en casi todo el curso como de manera independiente. Al final, en el último tema, justamente en el de desequilibrio del ligamento, pues vamos a ver cómo determinar justamente que está habiendo ligamento en algunos de las características, ¿no? Entonces sabemos que hay características contenidas en la información genética y que se va al fenotipo o se ve reflejada en el fenotipo. Y va a depender también de otras cosas, ¿no? Justamente del tipo de dominancia o de la forma de la expresión fenotípica, ¿no? La que normalmente conocemos y manejamos va a ser la dominancia completa, ¿no? Aquella en la que uno de los alelos domina y de alguna forma silencia la expresión del otro. ¿Qué otro tipo de interacción conocen ustedes en la expresión fenotípica? Una serie alélica. ¿De alélica? Una serie alélica. Una serie, ¿cómo es eso? Que bueno, vamos a tener que el gen tiene más de 2 alelos
y que, digamos, va a haber una jerarquía de dominancia entre sus alelos, ¿no? Va a haber uno que es dominante sobre todos, luego va a haber otro que es dominante sobre todos menos el que es el más dominante y uno que va a ser completamente recesivo y así. Ajá, ok. Entonces sería, ¿cómo ves mencionado esa? Sería alélica, no me acuerdo cuál era el otro nombre, pero digo, la cosa esa se llama serie Ajá, alélica. sería alélica, ok. Vamos a tener, bueno, como bien lo mencionó su compañero, la celia alélica, y vamos a tener también este otro tipo de, tanto de dominancias como de recesividades, ¿no? Codominancia o dominancia incompleta, justo es la que estamos viendo ahorita, ¿no? Que ambos alelos se expresan, ¿no? Y entonces se produce algo así como una combinación de ellos, ¿no? O ambas características de alguna manera se presentan en los organismos, ¿no? Así. ¿Sale? Eh, Dominancia completa, ¿no? En donde ambos alelos se expresan de manera conjunta y entonces generan un tercer fenotipo, perdón. ¿Vale? Algo como esto, ¿no? Como si diluyéramos un poquito el color porque se combinó el rosa mexicano con el blanco. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿O hay dudas? Sí, todo bien. Esto es importante también porque sí nos ayuda, sí nos sirve a nosotros eh, en términos de cuando hacemos cuando hacemos genética de poblaciones más con fenotipo que con genotipo, cuando no tenemos la información genotípica, o cuando se expresan las características, en el caso, por ejemplo, cuando trabajamos con isoenzimas, es complicado, ¿no? A veces determinar las dominancias, ¿sale? O encontrar la expresión genotípica en un gel, ¿no? Ahorita bueno, más adelante también lo podemos eh, ahondar. Bien. Plasticidad fenotípica es cuando un genotipo presenta más de un fenotipo bajo condiciones ambientales diferentes. Por ejemplo, ahorita lo que rápido me viene a la cabeza, cuando se trataba de determinar si el venado cola blanca era el mismo, era la misma especie en el norte o en el sur, y la división entre el norte y el sur era el eje neovolcánico, ¿sale? Y entonces los mastozólogos empezaron a manejarlo como primero dos especies, luego dos variedades, subespecies y demás características o jerarquías, perdón, taxonómicas por debajo de especie, que a mí en lo personal pues no me llama mucho la atención, y todo era por una diferencia en el pelaje, ¿sale? Y posteriormente, con análisis genéticos, de genética de poblaciones precisamente, se determinó que eran lo mismo, ¿sale? Y después de eso, se descubrió que con algunas translocaciones que se hicieron de algunos individuos, se descubrió que ese tipo de pelaje en realidad era una respuesta al cambio en la estación, ¿no? Entonces, como en el norte o hacia el norte, los cambios de estaciones o los cambios estacionales eran más marcados que en el sur, entonces había una diferencia en el pelaje, pero estábamos hablando en realidad de una unidad taxonómica similar y más profundamente de poblaciones que se estaban tal vez separando, pero por cuestiones geográficas, no por cuestiones genéticas, ¿no? Seguían siendo la misma unidad, la misma especie,
podían sobrevivir perfectamente tanto en el norte como en el sur y mantenían flujo genético entre estas poblaciones. ¿Sale? Norma de reacción va a ser un conjunto de fenotipos que pueden generar un solo genotipo bajo diferentes condiciones ambientales. Es algo parecido, ¿no? En este caso, vamos a ver fenotipos distintos que van a tener un solo genotipo, ¿no? En diferentes condiciones, ¿no? Es la expresión finalmente, es más o menos lo mismo. La canalización va a ser la capacidad de producir el mismo fenotipo pese al cambio ambiental, ¿no? Caso del bambú, que aunque esté en México, presentaba las mismas características que en China y además, más chistoso, florecían exactamente en las mismas fechas que estaban floreciendo en China, ¿no? Independientemente de que las condiciones eran muy diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a pararle aquí por el día de hoy, ¿no? Esta fue una revisión general de conceptos que vamos a tener que estar utilizando. Me da gusto que ya la mayoría los manejan y que vaya generando también algunos cuestionamientos hacia ustedes estos conceptos, porque los vamos a ir utilizando y yo espero que se vayan clarificando conforme vayamos haciendo uso de estos conceptos. ¿Sale? Y para la siguiente clase, entonces ya vamos a entrarle de lleno a lo que es la variación y las formas en que vamos a medir la variación. ¿De acuerdo? De Bien. acuerdo. Va que va. Ok. Bueno, chicas y chicos, si tienen dudas y se quedan con ellos,